Estamos viendo la serie Crece, Combate y Vigila. Estamos hablando acerca de la carta de Pedro. Hace unos 2 meses atrás estuvimos viendo la primera carta de Pedro con la serie Firmes en la Fe. Ahora estamos viendo la segunda carta. Ahora en la primera, un poquito de lo que se resume ahí es principios cristianos, una vida dedicada a Dios, ¿verdad? Pedro hablando a la gente, pero ahora Pedro como que cambia un poquito, ¿verdad? Y va como más directo, más a la gente que ya tiene al Señor en su corazón, que recibió a Cristo. Y va más directo. ¿Por qué digo más directo? Porque va hablando al chile, ¿verdad? Va diciéndole, hey, vean, tengan cuidado de estas cosas, hagan esto, observen esto otro. Y en esta segunda carta vemos cómo Pedro se anima a hablar más acerca de la vida cristiana, a hablar acerca de los falsos maestros que se están levantando. Los falsos maestros se han levantado siempre. Desde que Pedro lo vivía, lo habló, lo ha dicho, se levantan hoy en día igual. Vemos cómo gente quiere hablar cosas contrarias a Dios o quiere hablar cosas parecidas para que la gente caiga y sea engañada, pero él se levanta y dice, hey, hay falsos maestros también que se van a levantar, pero yo les traigo una herramienta, les traigo algo que quiero aconsejarles y quiero decirles, dice Pedro, ¿verdad? Y ahí es precisamente donde entramos al pasaje que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo segunda de Pedro 1 del 19 al 21, y el propósito, el objetivo de Pedro en estos 3 versículos es enseñarle a la gente que hay una lámpara que nos puede alumbrar en medio de la oscuridad, que hay una palabra de parte de Dios que nos puede transformar, que hay una palabra a la cual podemos escuchar para mantenernos firmes, para estar bien, para que no nos desviemos, para que no escuchemos otras voces que vienen contrarias a Dios o que vienen diciéndonos que es de parte de Dios y no es Dios hablando. Entonces, en pocas palabras, para que no se dejen engañar. Pedro está diciendo, hey, les voy a decir esto para que no se engañen, ¿verdad? Y el pasaje empieza así. ¿Qué tal si ustedes, mientras yo voy leyendo, ahí lo van a poner en pantallas, mientras yo voy leyendo las palabras que están en negrita, qué tal si ustedes las leen conmigo? ¿Está bien? Vamos, juega. Ok, debido a esa, ahora confiamos en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como que brilla en un lugar hasta que el día amanezca y brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que de la escritura jamás de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, Espíritu Santo, quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Es importante entender esto. Pedro inicia el versículo diciendo, debido a esa experiencia. ¿De cuál experiencia está hablando Pedro ahí? El pastor Michael y la pastora Silvia la semana pasada estuvieron hablando acerca de la experiencia que Pedro tuvo en la transfiguración, cuando vio a Jesús transformando, cuando vio a Jesús siendo Dios, cuando vio donde Dios hablaba y decía, Él es mi hijo. Acerca de eso está hablando Pedro aquí, ¿verdad? Esto me sonó como muy parecido a una experiencia como ese salmista que dice, es una experiencia. ¿Alguien la sabe? Sí. Los que se rieron son de mi edad, así que saben quién está hablando. Pero me gusta porque Pedro tiene la valentía de decir y de aconsejar y de verlos a la cara a la gente, así como yo los veo a ustedes, y les digo, hey, yo tuve una experiencia, yo vi realmente quién es Jesús, yo vi realmente el respaldo de parte de Dios. Y Pedro sigue diciendo ahí, ahora confiamos, dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. En otra versión dice, tenemos también la palabra profética más segura que viene del griego bebaizo, algo firme, estable, seguro. Lo que Pedro está diciendo, hey, escúchenme bien. Yo escuché de Moisés, escuché de Isaías, escuché de Ezequiel, escuché de Jeremías,
escuché lo que decían los profetas, ahora entiendo y sé muy bien, si en algún momento creí en lo que ellos decían, de las visiones de parte de Dios, de lo que Dios hace, de lo que es Jesús, de quién viene a rescatar al mundo, yo lo escuché y lo vi y lo leí, pero ahora lo estoy experimentando y lo estoy viendo. Eso es lo que está diciendo Pedro en este pasaje. Lo que vi, porque dice, aún más está diciendo, aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ahora confiamos aún más, porque yo lo estoy viviendo, lo estoy viendo. Yo sé quién es el que viene a rescatar, yo sé quién es el que viene a morir. Vivo con Él, estoy caminando con Él, estoy escuchando sus enseñanzas, estoy escuchando cuando Él nos ha dicho que Él viene a morir por la humanidad, que viene a rescatar a la humanidad, que viene a rescatar al hombre y de el pecado eterno, el pecado que lo ata. Yo lo estoy viviendo, yo lo estoy viendo. Sé lo que decían los profetas. Ahora entiendo lo que decía Daniel cuando en una visión él decía, había alguien parecido a un hijo del hombre descender las nubes del cielo, y que se le dio autoridad, honra, soberanía sobre las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda la raza, nación, lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Debido a esta experiencia, Pedro está diciendo, lo que yo escuché ahora entiendo. Daniel hablaba acerca de este hombre, era Jesús, y yo lo estoy viviendo, yo estoy caminando con Él, yo estoy experimentando su gloria, estoy experimentando su poder. Esas palabras que Daniel dijo tienen fuerza. Esas palabras son creíbles, esas palabras que se escribieron son de verdad, no son un cuento, no son algo inventado por el hombre, no, es real. Eso nos dice Pedro hoy. Pedro ve porque vivió la majestad del Señor, vivió su resplandor, vivió su gloria, escuchó la voz de Dios donde decía, este es mi hijo, no es paja. Y sigue diciendo, ustedes, dice, presten atención. Bueno, ahí cambiaron el versículo. Ustedes presten atención a estas palabras. ¿Por qué? Porque dice que estas palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Pedro está haciendo una metáfora de una lámpara con la palabra de Dios. Está diciendo, es una lámpara que brilla en la oscuridad. Y eso me recuerda lo que decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pedro le está diciendo, tienen la palabra más segura. Al chile, de verdad se lo estoy diciendo, esta es la palabra más segura. Que lo que yo viví no es mentiras. Él quiere recordar todo lo que Jesús le estaba hablando, lo que Jesús le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba enseñando a los discípulos en vivo y a todo color, cuando les decía, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque antes ustedes estaban en tinieblas, pero ahora son luz. Deben de andar como hijos de luz, o sea, llenos de su palabra, llenos de Dios, llenos de su amor. Vivimos, hay que entender, vivimos en un mundo de oscuridad, vivimos en un mundo de tinieblas. Y se me perdió. Y el Señor nos está dejando su palabra para guiarnos. Pedro le está diciendo y nos dice a nosotros, ¿cómo ustedes van a poder andar en la oscuridad y ver hacia dónde van si no tienen algo que los alumbre? Si yo sé que este mundo está gobernado por las tinieblas, yo necesito una luz para ser guiado. Y esa luz es la palabra de Dios. Esa es la luz que me alumbra, esa es la luz que me aconseja, esa es la luz que me dice, vaya hacia aquí, no vaya hacia allá, porque allá es camino de perdición, pero aquí es camino de vida eterna, sígame a mí. Esta es la palabra que nos alumbra, nos alienta y nos dice, yo soy el Todopoderoso, yo voy delante de ti, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Es la palabra que te dice, yo te sano, yo te sané, yo morí por ti, yo estoy a favor de ti, yo estoy a favor de lo que haces, yo te perdono.
te animo, te levanto. Esa es la palabra que nos alumbra. Entonces muchas veces no puedo entender, Pedro está diciendo, hey, no puedo entender cómo podemos caminar en oscuridad si no tenemos la palabra que nos alumbra, si no tenemos la palabra que es vida, si no tenemos la palabra que es real. No puedes vivir en este mundo de oscuridad si la palabra de Dios no es tu lámpara. No puedes vivir. Si quieres vivir bajo tus fuerzas y tus consejos y tus cosas, o lo que dicen las redes sociales, o lo que dice el periódico, o lo que es las noticias, hey, siga creyéndose ese cuento. Por eso vemos mucha angustia, por eso vemos tanta gente que a veces pero deme un consejo, pastores, que dice la Biblia acerca de tal cosa. Léala, para eso está la palabra. ¿Qué dice Dios? Vaya a la palabra. Es que a mí Dios nunca me habla. Aquí está Dios hablando. Pedro le está diciendo, es la lámpara que nos guía. No podemos caminar en un mundo de oscuridad si no hacemos de la palabra nuestra lámpara que nos guía. Y aquí es donde me salta una pregunta. Aquí es donde me pongo a cuestionarme yo mismo de cómo está mi tiempo, en qué lo estoy invirtiendo. Que a veces el trabajo me consume, ¿verdad? El trabajo es una bendición, Dios no lo ve, pero a veces el trabajo me consume al mil. Me consume las amistades, me consume las redes sociales, me consume los juegos, me consume. ¿Qué te está consumiendo? Que hoy, en esta mañana, tienes que hacer un alto y decir, hey, tal cuestión me está consumiendo y yo no he tenido tiempo en la palabra, no he tenido el tiempo para buscar en las escrituras lo que Dios habla acerca de mí. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios enseñarme? ¿Qué quiere Dios hablarme? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en otras cosas que no sea la palabra? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en otras cosas, en otras vagabunderías que nos está alejando de Dios? Y después andamos ahí como ciegos, ¿verdad? Ay, es que tal cosa, es que tal cuestión, y es que los problemas, y es que tal cosa. Sí, en el mundo tendré esa aflicción, pero confíen, dice la palabra, porque yo he vencido al mundo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pedro está diciendo, hey, lo que los profetas dijeron, los que los profetas escribieron, hey, no fueron ellos, fue Dios hablando y yo lo estoy viendo, lo estoy experimentando. Esto es real. Esto es real. Pedro sigue hablando ahí, señala, después de decir una lámpara que brilla en la oscuridad, que es la palabra, dice hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Cuando Pedro dice esto, hasta que el día amanezca, está hablando de la segunda venida. Nos está reafirmando que Él viene por su pueblo. Nos está reafirmando que todo lo que hacemos, todo lo que leemos, todo lo que buscamos de Dios no es en vano, porque Él va a venir por nosotros un día. ¿Cuántos creen que Él va a venir por nosotros? Él está diciendo el lucero de la mañana, dice otra versión. La estrella de la mañana está hablando de Cristo, está hablando de su venida. Por eso Pedro decía que tenía una palabra profética más segura, porque él entendía y sabía el resplandor de aquel que iba a venir. Él estaba caminando con aquel que un día va a venir por nosotros y va a levantarnos y va a llevarnos a una vida eterna. Apocalipsis 22, 16, 17 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel con el fin de darte el mensaje para las iglesias. Yo soy tanto la fuente de David como el heredero de su trono. Yo soy la estrella brillante de la mañana. Yo soy el lucero de la mañana. El espíritu y la esposa dicen ven. Que todos los que oyen esto digan ven. Todos los que tengan sed vengan. Todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Saben? Mientras Cristo venga, porque Él es la luz resplandeciente, el lucero. Toda oscuridad se va a disipar cuando Él venga y sea la luz. Pero mientras tanto,
La única luz que nosotros tenemos es la palabra de Dios para poder caminar en estas tinieblas. Filipenses 2, 10, 11 dice: para que ante el nombre de Jesús, a ese que un día va a venir y va a disipar todas esas tinieblas, a ese que un día se va a levantar y nos va a llevar a una vida eterna, dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese en esa segunda venida del Señor, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ese es el que esperamos, a ese es el que hoy adoramos, a ese es el que hoy aplaudimos, a ese es el que hoy levantamos manos, al que estamos esperando que un día venga por nosotros. Continúa Pedro, estamos en verso a verso, perdón que me emocione. Continúa Pedro diciendo: sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas. ¿Cuántos han escuchado en algún momento a gente ignorantemente decir que la Biblia fue escrita por hombres? ¿Alguien le han discutido eso? Es que de por sí la Biblia fue escrita por hombres. Sí, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Ningún profeta enviado por Dios habló para palabras por su cuenta, sino que se limitó a transferir o a transmitir lo que se le había sido revelado. Es Dios hablando, es Dios revelándose a ellos y diciéndoles: hey, esto es por medio del Espíritu Santo hablando y diciendo: esto va a suceder, esto va a pasar. Daniel, muchos años antes, lo que leía ahora, escribiendo acerca de aquel que un día iba a venir y iba a caminar a la par de Pedro. Pedro, escuchando de eso, leyó sobre eso, y ahora estaba con el Verbo hecho carne, con la palabra ahí caminando, entendiendo y diciendo: hey, esto no es humano, esto no puede venir de los profetas, esto es algo divino, esto es algo real de lo que está hablando. La profecía bíblica no es producto del profeta. La profecía bíblica es producto de lo que Dios habla y quiere darle a su pueblo. Cuidado con aquellos que se levantan. Cuidado con aquellos falsos profetas. La próxima semana el pastor Dan va a estar hablando acerca de los falsos profetas. Cuidado aquellos que se levantan diciendo que es en el nombre del Señor, que es en el nombre o en el nombre de ellos. Cuidado, porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo. ¿Cuántos vemos hombres que se levantan que dicen que es el Jesús? ¿Han visto esa noticia, verdad? Que es el Jesús, o ¿cómo se llama el que se había muerto? No sé qué, el Jesús de... Bueno, ese. Y mucha gente siguiéndolo. Ahí es donde yo digo, cuando dice la palabra: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Si esta palabra me ilumina, si esta palabra me alumbra mi corazón, yo sé en quién voy a creer, no en cualquiera que se levante diciendo que es Jesús. Yo voy a decir: no, ese es un falso profeta, que Jesús no haría tal cosa, Jesús no haría tal eso, no es lo que dice su palabra. Continúa el versículo 21 diciendo: ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas, y ellos hablaron de parte de Dios. Otra versión dice: pero ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres, escuchen esto, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Esta palabra, inspirados, que se encuentra en el Nuevo Testamento, significa soplada por Dios. Eso es lo que significa inspirar, soplada directamente de parte de Dios. Eso es un soplo divino que comunica vida, un soplo divino que comunica esperanza, un soplo divino que comunica aliento, un soplo divino que nos levanta, un soplo divino que nos transforma, un soplo divino que restaura, y un soplo divino que nos perdona de las faltas.
ese mismo poder que hablaron de parte de Dios y por el Espíritu Santo, ese mismo poder es el que la palabra nos enseña en Hebreos 4:12, cuando dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra en el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso no lo puede hacer una palabra humana. Bueno, a veces herimos a la gente, ¿sí? Pero no podemos dar vida a nadie con nuestras palabras, sino solamente con la palabra de Dios, que sí da vida y da vida en abundancia. No nuestras palabras. Dios le decía a Isaías 55:11: lo mismo sucede con mi palabra, escuchen, la envío y siempre produce fruto. La envío y siempre produce fruto. Eso me habla muy bien de cuánto fruto estamos dando. Eso me habla de que cuánto tiempo estamos pasando en la palabra. Por sus frutos los conoceréis. Estás pasando tiempo en esto, y cuando viene la prueba, lo que va a salir de tu boca es lo que la palabra dice. Cuando Jesús sale en el desierto 40 días y 40 noches y llega el enemigo y se le aparece, ¿verdad? Y ya todos, la mayoría conocen todo eso, todo lo que pasa. Y el enemigo viene y si eres Dios, ¿verdad? Pues te doy estos reinos. Si eres, come pan, ¿verdad? Tienes hambre, ¿verdad? Entonces Jesús se vuelve y le dice: hey, vieras que yo tengo mucha fuerza, yo soy. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Escrito está. Escrito está. Cuando empezamos a comer de esto es lo que empieza a salir. Vive comiendo redes sociales y eso es lo que vas a hablar. Vive chismeando y eso es lo que vas a estar haciendo, chismeando. Aprende a comer palabra de Dios y eso es lo que va a salir de tu boca. Vida para otras personas. Vida para otras personas. Vida para otras personas. Como la palabra es vida. Y para ir cerrando, vamos a ir tempranito, ¿eh? Qué bien. Y para ir cerrando, 3 verdades que encierran este pasaje que nos habla Pedro. Quiero tocarlo rápidamente. 3 verdades. La primera: la palabra de Dios es confiable. La palabra de Dios es confiable. ¿Por qué la palabra de Dios es confiable? Porque todo lo que dice aquí se ha ido cumpliendo y todo se cumple. ¿Por qué la palabra de Dios es confiable? Porque yo he leído aquí que Él es mi fortaleza, y en momentos de debilidad yo he sentido que Dios es mi fortaleza. ¿Por qué es confiable? Porque aquí dice que Él va a venir por nosotros, y yo creo y espero y sé que Él va a venir por nosotros. Porque aquí habla de señales antes del fin, y veo y pasan y cosas suceden como la palabra de Dios me indica y dice que es. ¿Por qué es confiable? Porque sé que es la verdad absoluta. Aquí teníamos una aclaración: afirmo que soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. Número 2, la palabra de Dios es nuestra guía y nuestra lámpara. El consejo de Dios es la luz que te ayudará a caminar confiado en medio de una sociedad tan perversa y tenebrosa. El príncipe de este mundo es Satanás. Dice la palabra de Dios que él vino a matar, robar y destruir. En medio de esta oscuridad, en medio de esta perversidad, en medio de todo lo que estamos viendo, que ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, en medio de todo eso que estamos viviendo, esto es lo único que nos puede sostener a seguir creyendo, confiando en Dios, a seguir creyendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, a pesar
de lo que vivimos, a pesar de lo que vemos, Él siempre, siempre, siempre nos va a respaldar, como dice su palabra. Va a estar como poderoso gigante. ¿Por qué? En medio de todo lo que se levanta, en medio de toda teoría, en medio de este mundo de la oscuridad moral, de la oscuridad espiritual y doctrinal que a veces estamos viendo en muchos lugares, en medio de todo esto, esto va a ser nuestra luz, dice Pedro. Nos advierte. Y como verdad número 3, Dios es el autor de toda la Biblia. Podemos aferrarnos con confianza a la Escritura porque fue Dios mismo que la inspiró. Dice 2 Timoteo 3, 16 al 17: toda la Escritura es inspirada por y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la palabra. Dios es el autor de la Biblia. ¿Crees en lo que dice la palabra? Te pregunto hoy. ¿Crees en lo que la palabra dice acerca de ti? ¿O crees más en lo que está diciendo el enemigo acerca de ti? Hoy tal vez muchos pueden venir con mucha fortaleza diciendo: sí, yo creo lo que la palabra de Dios. Pero también yo conozco de muchos que están hoy con duda diciendo: hey, es que el enemigo está diciendo, es que las noticias están diciendo, es que afuera están diciendo, es que escucho que esto, es que ahora qué vamos a hacer, y entra temor en nuestra vida. Pero hoy mi consejo es: aprende a creer en lo que la palabra de Dios dice, no lo que las noticias están diciendo. Hay cosas que tienen que suceder, sí, la palabra también nos lo dice y nos advierte. Hay cosas que tienen que pasar, sí, pero confiemos en Él. Porque hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no le cree a Dios. Es muy diferente decir: yo creo en Dios. Usted pregunta a mucha gente así: yo creo en Dios, pero usted está creyendo lo que dice su palabra y puede decir: yo le creo a Dios. Cuando hago esa afirmación estoy diciendo: hey, yo sé lo que Él dice de mí. Es muy diferente. Yo lo decía una vez un domingo en una prédica: es muy diferente decir que conozco de Dios que decir conozco a Dios. Muchos pueden decir: conozco de Dios. Sí, usted le pregunta a cualquier persona: ¿sí? ¿Conoce a Dios? Sí, Dios, claro, sí, Dios está allá en el cielo, yo aquí en la tierra. Pero cuando usted dice conozco a Dios, es producto de una intimidad que usted ha vivido con Él. Yo puedo decirles a ustedes, yo puedo decir: conozco de Mila, de La Paz Mila, sí, y de Gerardito, conozco de ellos. Pero así, por afuerita, ¿verdad? No puedo intimar mucho a cosas que pasen ellos en su casa, pero yo sí puedo decir: conozco a Char. Y yo intimo con ella, estoy 24/7, yo sé quién es Char. Güey. Eso es lo que pasa exactamente con Dios. Cuando digo conozco a Dios es porque hay un momento de intimidad. Es cuando sé quién es el Espíritu Santo en mi vida. Es cuando sé que esta palabra está haciendo rema. Es cuando sé que esta palabra está siendo real en mi vida. Así que estemos alerta. Estemos alerta, que muchos falsos profetas se van a levantar. Pero los que obedecen la palabra de Dios somos dichosos, dice la palabra. Los que obedecen su palabra son dichosos, porque no se van a dejar engañar fácilmente. Santiago 1:12, y cierro con esto, dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Del lucero de la mañana que estaba hablando Pedro, recibiremos la corona de vida eterna. Aquellos que pudimos pasar la prueba, aquellos que pudimos pasar
lo feo, aquellos que entendimos que la palabra era nuestra guía, era nuestra lámpara en medio de tanta oscuridad. Que el Señor nos ayude y que el Señor haga rema esta palabra que hoy vimos. Y que si tal vez hoy sos de los que dices, Paz, es cierto, yo casi no leo la palabra, casi no tengo devocionales, casi no tengo tiempo para escuchar lo que Dios dice. Yo creo que hoy es un buen inicio para hacerlo. Yo creo que estas palabras, estos versículos, este verso a verso, todo lo que venimos a hacer un domingo, a escuchar de la palabra de Dios, yo creo que es importante para siempre hacer un reseteo y volver a comenzar. Alguno aquí sinceramente dice, hey, Paz, es cierto, yo no leo mucho la Biblia. No levante la mano, pero tíraselo adentro para no exponerlos. No. Veo tu mano. Pero siendo muy sinceros con nosotros, yo puedo estar aquí hablándole acerca de todo lo que vimos hoy de la palabra, pero yo soy el primero en decir que a veces me consume el tiempo en otras cosas y se me fue el día y no tuve el tiempo para leerla, no tuve el tiempo para escudriñarla. Y decimos, no, en la noche lo hago. Y no sé a ustedes les pasa, pero cuando ya la abrieron, qué sueño me agarró. ¿Por qué? Porque estás dejando lo último, estás dejando la sobra. Como para salir del paso. De eso no se trata la lámpara. No vengas por la lámpara solo porque necesitas pasar un trayecto oscuro. Solo por ese trayecto, ya después no, porque así sucede muchas veces. Cuando mal la estamos pasando, mal esa vida, ahí sí recurrimos a Dios, ahí sí recurrimos a ver qué es su palabra, ahí sí oren por mí. Pero cuando estoy pasando un momento así, cuando ya estoy en los mejores momentos, ya me olvido de Dios, me olvido de su palabra, me olvido de buscarlo. Y no debe ser así. Es a diario. Porque recuerden, estamos en un mundo de oscuridad y de tinieblas.